No me lo puedo creer. En serio, no me lo puedo creer que nunca he hecho un vídeo en este canal en español. Yo no entiendo por qué. Porque este idioma es para mí el idioma que ha empezado todo. Y yo tengo este canal, de hecho, porque en cierto momento en el pasado he aprendido este idioma. Y lo empecé pues porque me gustaba en 2018. Y os voy a contar cómo lo he aprendido, os voy a contar qué material he usado, os voy a contar qué es mi nivel, qué eran mis problemas, qué eran mis soluciones para estos problemas y espero que te inspire o que te motive y que tú también puedes aprender el español o cuando ya sabes el español porque eres hispanohablante o ya lo has aprendido, también te quiero motivar para decirte que puedes aprender también muchos idiomas como yo. Y obviamente también quiero mostraros un poquito que no soy uno de los fake polyglots, ¿ok? Que yo sé de verdad hablar español, aunque obviamente voy a cometer errores. Eso me da igual, yo tengo este idioma ahora en mi vida y mi novia es española, entonces mi relación romántica es completamente o casi completamente en español. Entonces yo me siento hispanohablante, pero si quieres corregirme porque cometo errores, pues por favor hazlo, ponlo en el comentario aquí en este vídeo y me ayudarás muchísimo. Entonces yo he comenzado a aprender el español en 2018 en Bélgica porque estaba rodeada por gente española. Entonces he decidido de aprenderlo de verdad y he empezado con un curso normal de A1, un curso típico con una profesora típica y me ha gustado mucho, pero después tenía de verdad la idea de poder practicar. Entonces me he ido con mi nueva novia, porque ella era una de las razones principales porque estaba tan motivado. Entonces yo he ido con ella a España y de verdad pensé que podía hablar perfectamente el español con la gente, o por lo menos practicar, ¿no? Pero nadie obviamente tenía la paciencia por para practicar conmigo, entonces no he practicado nada, solo he hablado en inglés y a la vuelta en Bélgica estaba un poco demotivado porque era muy difícil para mí aprender el español, ha tomado mucho tiempo, pero no podía decir casi nada. Entonces yo empecé a estudiar conmigo mismo con un libro de estudios para después poder sorprender a mi novia. Ella en esta época vivía en España, yo viví en Bélgica y ahí nos hemos encontrado, pero ella después de sus estudios vuelto a España y yo me quedaba más en Bélgica y después iba a viajar a Fuerteventura, también una isla en España, para estaba ahí, un maestro de deporte, o si te digo la verdad, yo he sido uno de los entertainers, ¿vale? De los entrenadores ahí. Tenía que bailar con la gente alemana y, eh, y hacer dardos con clientes y todo eso. Pero esto no sabía todavía en este momento. Entonces yo decidí de aprender español por mi cuenta para después poder sorprender a mi novia cuando ella me iba a visitar en una de las islas donde iba a trabajar yo. Entonces eso era mi idea. Entonces he empezado con un libro de gramática y tenía que levantarme cada mañana para hacer algunos ejercicios de gramática. Pero eso era súper aburrido, entonces no lo he hecho. Y no aprendí mucho. Entonces cuando ha venido mi novia, había aprendido algo, pero no mucho. Y tampoco podía hablar muy bien con los trabajadores ahí. Entonces me he ido he ido a esta isla que se llama, de las Islas Canarias que se llama Fuerteventura y ahí empecé a trabajar en un hotel con el trabajo que te acabo de decir. Puf, estoy un poco nervioso, entonces si hablo un poco raro es por eso, ¿vale? Pero los clientes eran casi todos
alemanes. Entonces tuve que aprender alemán hablando con la gente. Entonces eso tomaba muchísimo tiempo y no podía hablar muy bien el español en este momento, obviamente, y tampoco podía practicar, porque los trabajadores, y ellos eran jóvenes, los alemanes eran todos viejos, eh, no tenían tiempo para practicar conmigo. Estaban trabajando en el bar o en el hotel, entonces siempre estaban atareados y yo estaba solo, básicamente. Tenía una jefa italiana que hablaba perfectamente el español, pero no quería practicar conmigo porque quería hablar inglés conmigo. Entonces, no estaba bien el alemán para mí, pero el alemán sí ha sido muy importante. Entonces, estaba practicando cada día el alemán en este hotel y hablando en inglés con los clientes ingleses y con mis compañeros ahí. Entonces, lo que he hecho para aprender español es levantarme cada mañana una hora antes de trabajar para hacer los ejercicios de gramática. Pero en lugar de hacer los ejercicios, que me parecían súper aburridos, he buscado vídeos de YouTube por posponer un poquito lo que no me gustaba. Y en YouTube he encontrado Steve Kaufman. Y él me ha dicho que es mejor leer y escuchar que hacer ejercicios de gramática o aprender listas de vocabulario. Y eso para mí era música. Sus palabras eran como música, como decimos en inglés, ¿no? Music to my ears. Entonces, yo he hecho, ¿cómo se dice? Yo me he suscrito en su aplicación que se llama Link. Yo tengo en mi canal muchos vídeos sobre esta aplicación ahora. Y empecé con leer una hora cada día en Link. Y eso ha sido el comienzo de todo. Después de 5 meses podía hablar bastante bien en el español con mis compañeros y también cuando he ido después a Guatemala para ahí viajar con mi novia, de repente podía tener conversaciones en español. Y el único que he hecho es mirar muchos vídeos de Steve Kaufman, pero también en español, obviamente, y leer y escuchar en Link. Leer y escuchar cada día por lo menos una hora, y también he traducido canciones enteras en español que me enviaba mi novia, y les escuché cada día. Entonces, leer, escuchar, traducir canciones, y yo creo que también he traducido un libro entero de la juventud de mi novia. Ella ha dejado su libro atrás y yo lo he traducido entero. Entero, un trabajo muy duro, pero me ha encantado. Y después he ido a Guatemala, podía tener conversaciones y he vivido ahí. He estado viviendo en Guatemala 5 meses, también durante la pandemia y todo eso. Eso es una historia muy larga que no te puedo contar ahora, pero podía practicar el español con la gente en las tiendas, con los guatemaltecos en las tiendas. Entonces, haciendo las compras, siempre he hablado en español, obviamente, y después he dado clases a 3 chicas guatemaltecas, clases de inglés en español. Eso también me ha ayudado mucho. Y todavía me estaba levantando en esta época cada día, una hora antes de empezar lo que sea, solo para aprender el español, por y para español. Y obviamente he practicado con mi novia. Entonces yo tenía toda la suerte del mundo. Estaba en un país hispanohablante, con una novia hispanohablante, con internet y con una suscripción de una aplicación. Y tenía en mi alrededor gente con paciencia, porque en la época de todo COVID nadie tenía que hacer una nada. Entonces he podido practicar mucho. Y he llegado en esta época más o menos a un nivel B1, creo. Después, en Guatemala yo he hecho ahí un TEFL, entonces he hecho una formación para ser maestro de inglés y he ido a España para vivir con mi novia, porque estábamos súper enamorados y no queríamos viajar más. Y ella estaba ahí, yo estaba en Guatemala con la pandemia entre nosotros dos
y no podía más. Entonces, entre las dos olas de la pandemia, no sé si te acuerdas, pero hubo dos olas, una ola y después todo el mundo pensé que iba a tranquilizarse la pandemia y el COVID y el virus y todo, pero entonces durante ese silencio de la tormenta, digamos, he vuelto a España y en España ha empezado otra vez la pandemia fuertemente. Y ahí tenía muchos problemas otra vez. ¿Por qué? No entendía nada. Yo no entendí, yo no entendía a nadie, ni a mi novia, ni a sus amigos, ni a sus padres, porque el español de la isla ibérica, de España, es muy diferente, mucho más rápido. Y además yo estaba en Sevilla durante el verano, durante COVID. Entonces yo no podía practicar con nadie porque nadie quería quedar conmigo. Sus padres no, al final sí, sus padres me han ayudado un poco. Mi novia sí tenía la paciencia de hablar conmigo, pero no en la presencia de sus amigos. Entonces, si estaba con sus amigos y yo dentro de este grupo, no entendí una nada. Entonces era de verdad muy difícil para mí después de todo este periodo de confianza, de repente de no poder hablar nada. Entonces, lo que he hecho es estudiar mucho, cada día más que una hora, y he leído mucho en Link, he llegado a 11.000 palabras, creo, y compré este libro, La historia de Sevilla, y he hecho, puedes ver también que he subrayado mucho, he hecho muchas noticias, etc. Y aprendí de leer muchísimo, también he podido aprender de literatura, entonces lentamente sí podía traduciendo con Google Translate podía entender literatura. Y he practicado con todo el mundo ahí, he escuchado podcasts, etcétera, etcétera. Y después de algunos meses, 4 meses, 5 meses, de repente podía hablar con todas las amigas de mi novia. Y estaba súper feliz, me ha hecho súper feliz. O sea, y me acuerdo que ha sido un momento en la terraza en Sevilla, con el solito y toda la gente ahí hablando, boom, 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 que entendí todo, de repente, entendí todo. Y no sé exactamente cómo ha pasado, pero entendí en cierto punto todo. Después de todo leer, de escuchar todo, he visto como 50.000 series en Netflix y mi método básicamente ha sido levantarme una hora antes de todo lo que podía hacer, lo que tenía que hacer para aprender mucho leyendo y escuchando, y después he practicado con toda la gente en Guatemala, en Fuerteventura y después en España. Entonces, ha sido increíble, pero no tenía un C1. Entonces, yo quería el nivel más alto, más alto es C2 obviamente, pero yo quería el nivel C1. Entonces, lo que he hecho es leer literatura y escuchar podcasts sobre política, mirar shows de televisión, por ejemplo, La Resistencia, y he comprado un libro de C1 para practicar los exámenes. Entonces he practicado en total 5 exámenes y así lo he conseguido. Entonces tengo aquí mi certificación de C1 y puedes ver que tengo 20, 9, 20 y 14, y eso significa que he ganado todos mis puntos, casi todos mis puntos, en leer y escuchar, obviamente. Entonces yo entendí el audio del examen de escucha, del examen de oído, se llama creo, casi perfectamente, y no he escrito un texto muy bueno. El examen oral sí he hecho bien, obviamente, pero básicamente durante toda esta época no he escrito casi nada hasta el momento de tener casi el nivel C1. Y en ese nivel he escrito ensayos y artículos según los consejos del libro de C1, y mi novia y sus amigos me lo han corregido.